Hola, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto y un privilegio reunirnos nuevamente con ustedes a través de este canal de difusión de información que hemos utilizado en el Colegio de Licenciados en Homeopatía del Estado de Jalisco para compartir información para desarrollar habilidades, cualidades o simplemente estar informados de algunos aspectos relacionados con el ejercicio profesional de nuestra querida homeopatía. Así es que estaremos presentando en esta ocasión la conferencia mensual que estaremos presentando específicamente lo que tiene que ver con este primer mes del año, el mes de enero de este año 2026. Entonces, esta presentación en especial la hemos denominado Panorama Epidemiológico de México, Transición 2025-2026. Así es que durante la próxima hora estaremos realizando un análisis, ¿sí?, de la situación epidemiológica actual de nuestro país, basándonos en los datos oficiales que presenta la Dirección General de Epidemiología correspondientes a las semanas 51, 52 y 53 del año 2025, es decir, las últimas 3 semanas del mes de diciembre del año pasado, así como las 2 primeras semanas de este mes de enero. Este periodo es particularmente relevante porque coincide con la temporada invernal, las festividades de fin de año y como nos muestra los patrones epidemiológicos que todo profesional de la salud debe conocer. Recuerde, esta coincidencia, la temporada invernal con las festividades de fin de año. Y en esta segunda parte abordaremos el enfoque terapéutico, algunas sugerencias homeopáticas basadas en particular, para que ustedes lo puedan analizar, en la materia médica de William Beric o William Beric, uno de los textos clásicos más consultados en relación a nuestra práctica homeopática. Así es que comencemos. Antes de iniciar, es fundamental establecer algunos aspectos importantes. Esta presentación está dirigida específicamente a profesionales de la terapéutica homeopática. El análisis que estaremos realizando o presentando quizá requiere algunos conocimientos básicos, ¿sí?, previos en el área de epidemiología y también que estén relacionados con experiencias y conocimientos de la práctica clínica con su enfoque homeopático. Y además hay un punto crítico muy importante que es necesario aclarar. Esta información es estrictamente de carácter educativo y su objetivo es meramente informativo. En ningún momento pretendemos y bajo ninguna circunstancia sustituir la consulta con un terapeuta profesional calificado y autorizado por las autoridades sanitarias competentes. Bueno, hecha esta aclaración, ¿sí?, es porque tenemos en cuenta los aspectos éticos. Cualquier persona que presente alguna de las enfermedades de las que estaremos considerando en esta presentación, nuestra sugerencia es que acuda a la consulta médica competente. La responsabilidad profesional nos obliga a reconocer los límites de nuestra práctica y a trabajar en colaboración con el sistema de salud de nuestro país. Bueno, dicho esto, recordemos que el conocimiento epidemiológico nos permite estar más conscientes de la situación, aumentar más nuestra profesionalidad, entender el contexto de la enfermedad y como resultado nos permitirá tomar decisiones clínicas más y mejor informadas. Bueno, pues entremos en materia.
¿Cuál es el contexto epidemiológico que estamos analizando? Bueno, la fuente básica y fundamental de los datos que estaremos presentando están presentes en el boletín que presenta semana tras semana, de acuerdo a los datos epidemiológicos, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Sus siglas aquí aparecen en la diapositiva, SINAVE, ese es el acrónimo. Recordemos que este sistema recopila la información de todas las unidades de salud del país y genera reportes semanales que nos permiten identificar tendencias, brotes y problemas emergentes. El periodo que analizaremos es particularmente crítico por 3 razones. La primera, porque coincide con la temporada invernal de fin de año y de principio del siguiente año, cuando de manera tradicional aumentan las infecciones respiratorias. La segunda razón, por lo que también es muy importante, incluye las festividades de fin de año, con cambios en los patrones alimentarios y de movilidad poblacional. Y la tercera, nos permite observar la transición epidemiológica que vive nuestro país que es México, por supuesto. ¿Qué estaremos observando? Observamos una coexistencia, una alternancia fascinante y a la vez desafiante. Porque por un lado, las patologías estacionales como las infecciones respiratorias agudas son lo clásico, lo característico, lo tradicional. Pero por otro lado también se están observando enfermedades vectoriales persistentes como el dengue. Y finalmente el aumento progresivo de enfermedades crónicas que presentan estos diferentes niveles de descompensación o agravación. Por lo tanto, este panorama mixto define la realidad de la práctica clínica actual. De todo el espectro de enfermedades vigiladas, hemos identificado lo que a nuestro juicio, ¿sí?, son las 10 patologías de mayor impacto en este periodo. Y digo a nuestro juicio porque, pues teniendo una visión homeopática, obviamente no podemos considerar todas las patologías por practicidad, por razones de tiempo y espacio, pero para esto sí los invitamos a que revisen personalmente estos boletines para que analicen el perfil completo, los datos, analizar dónde están presentándose estas patologías en cuanto a número de pacientes o patologías complejas, ¿sí? Entonces sí los invitamos a que de manera personal extiendan este conocimiento o tengan decisiones más informadas. Entonces, ¿qué patologías hemos considerado compartir con ustedes? Bueno, 1, la brucelosis. 2, las infecciones respiratorias agudas. 3, el dengue. Como punto número 4, la depresión mental emocional. 5, defectos de cierre de tubo neural. 6, la hemiplegia alternante de la infancia, una enfermedad muy rara, pero muy interesante, dada su complejidad. 7, diabetes mellitus y sus complicaciones, que es un tema bastante recurrente. 8, la lepra, que es una enfermedad que desgraciadamente no ha sido erradicada y aunque existen muy pocos casos, pues se siguen presentando. 9, las infecciones intestinales y finalmente la enfermedad febril exantemática, que está mostrando patrones de incidencia muy interesantes. Esta selección no nos parece arbitraria, ¿sí? Pero, como ya les mencioné, no podemos abarcar todo. Refleja tanto la magnitud absoluta de casos como la relevancia que tiene en aspectos de salud pública que implica cada condición. Si observamos, existe una diversidad. Tenemos zoonosis, enfermedades infecciosas agudas, problemas de salud mental y emocional, condiciones congénitas, enfermedades crónicas y enfermedades raras o poco conocidas. Esta heterogeneidad
nos habla de la complejidad del perfil epidemiológico en nuestro país, en México, y de los múltiples frentes que el sistema de salud debe atender de manera simultánea. Así es que analicemos cada sección, ¿sí?, y su grupo de patologías un poquito más en detalle. Iniciamos con la primera selección, enfermedades infecciosas y estacionales. Esta categoría incluye patologías que muestran variaciones cíclicas relacionadas con factores climáticos, ambientales o incluso conductuales. Son en muchos sentidos las enfermedades que definen cada temporada del año desde el punto de vista clínico. Durante este periodo analizado, estas últimas 5 semanas, de acuerdo a los reportes, 2 condiciones dominan este panorama: las infecciones respiratorias agudas y las infecciones gastrointestinales. Ambas enfermedades muestran patrones interesantes y en algunos casos incluso contraintuitivos por su manera que tradicionalmente las conocemos o las visualicemos, y esto lo estaremos analizando en las siguientes diapositivas. Es importante recordar que estas enfermedades, aunque son comunes, tienen un importante impacto en la carga de enfermedad, el ausentismo laboral, el ausentismo escolar y la disponibilidad de servicios de salud. Eso es muy importante. Así es que veamos datos específicos sobre estas condiciones. Y aquí tenemos el primer dato, que es impactante. ¿Sí? Bueno, a nosotros así nos parece impactante en lo que respecta a esta presentación. Y nos encontramos más de 300,000 casos de infecciones respiratorias agudos reportados tan solo en una sola semana. ¿Sí? En una sola semana. De las 53 semanas epidemiológicas que mostró el año 2025. Y estos 300,000 casos se encuentran reportados específicamente en la semana 51, ¿sí?, la antepenúltima semana del año 2025. Para poner esto en perspectiva, estamos hablando numéricamente, estimaciones numéricas, por supuesto, de casi 43,000 casos nuevos cada día. Entonces, podemos deducir que esta es una carga masiva para el sistema de salud de nuestro país. Pero hay algo más relevante aquí: el cambio demográfico que estamos observando. Tradicionalmente, las enfermedades respiratorias agudas afectaban predominantemente desde el punto de vista epidemiológico, a menores de 5 años, pero este ya no parece ser el caso. Los datos actuales muestran una afectación generalizada en todos los grupos de edad. Esto significa que adultos jóvenes, adultos mayores, la población económicamente activa, es decir, los trabajadores, están presentando infecciones respiratorias con mucho más frecuencia que en años pasados. ¿Y esto por qué es importante? Porque cambia completamente la dinámica de atención. Ya no estamos solo hablando de pacientes pediátricos. Ahora requerimos capacidad de respuesta en todos los niveles de atención. El contexto clínico, pues nos queda bastante claro: la alta circulación de virus típicos del invierno, pero además también existe de manera alternada la circulación de virus de influenza y de SARS-CoV-2, es decir, este virus causante del famoso COVID-19 y las variantes que se han venido presentando desde el inicio de la pandemia hasta nuestros días. Bueno, esta triple amenaza complica el diagnóstico diferencial y aumenta el riesgo de complicaciones. En nuestra práctica homeopática, ¿esto en qué se traduce? Bueno, se traduce en un aumento de consultas de pacientes con problemas respiratorios en todos los grupos de edad.
con la necesidad de diferenciar cuidadosamente entre cuadros virales simples y aquellos que requieren una intervención médica convencional o una más compleja, es decir, incluso valorar la necesidad de ¿qué? De derivar pacientes por el grado de complicaciones que se vayan presentando en nuestra consulta en cada uno de estos pacientes. Pasemos ahora a un dato que quizá nos pueda parecer paradójico y muy interesante. Durante este periodo analizado en estas 5 semanas, se reportaron entre 45,000 y 55,000 casos nuevos de infecciones gastrointestinales por una semana. Y esto fue una incidencia sostenida, pero que presenta incrementos sostenidos, por supuesto. ¿Por qué es esto paradójico? Porque estamos en la temporada invernal. Las infecciones gastrointestinales tradicionalmente, ¿cuándo se presentan? ¿Por qué? Se asocian con temperaturas altas, agua contaminada que no se refrigera adecuadamente, alimentos que se descomponen con el incremento de la temperatura, es decir, con el calor, lo que favorece mayor proliferación bacteriana. Entonces estamos hablando de los meses de calor. Estamos hablando a finales de la primavera y particularmente el verano. Pero se están presentando en esta época invernal. Sin embargo, aquí tenemos cifras elevadas en diciembre y enero, meses fríos, ¿sí? En gran parte de nuestro país, en México. Bueno, la interpretación epidemiológica apunta a un factor crítico: las festividades de fin de año. Durante este periodo hay un cambio radical en los patrones de consumo alimentarios. Comidas abundantes, preparadas con anticipación, que se almacenan de manera inadecuada, consumidas en eventos sociales donde la cadena de frío, es decir, este proceso de conservación mediante refrigeración, se puede romper. Además, hay un aumento en el consumo de alimentos preparados fuera de casa. Esta hipótesis, bueno, es consistente con el patrón temporal observado. El pico coincide de manera exacta con las semanas de Navidad y Año Nuevo. ¿Qué implica esto? Bueno, para nosotros como profesionales de la salud, esto subraya la importancia de la educación preventiva en nuestros pacientes, la manipulación adecuada de alimentos, el almacenamiento correcto, la higiene en la preparación y especialmente durante estas épocas de festividades. Muy interesante, ¿verdad? Entremos ahora a la segunda sección que tiene que ver con zoonosis y vectores. Vamos a desglosar un poquito más adelante estos dos términos. En este punto estaremos abordando enfermedades que tienen una característica en común. Se transmiten de animales a humanos, ya sea directamente o a través de vectores como los mosquitos. En particular, precisando el punto, los mosquitos que transmiten el virus del dengue. Esta categoría es particularmente relevante en México debido a nuestra geografía diversa, nuestras actividades económicas, agrícolas y ganaderas, aunado al clima, favorece la presencia de vectores en gran parte de nuestro territorio. Las dos condiciones que analizaremos en esta sección son la brucelosis y el dengue. Ambas presentan patrones preocupantes que es importante tomar en cuenta y conocerlos a un mayor grado posible. La brucelosis es la zoonosis más prevalente en nuestro país, de acuerdo a los datos que estamos analizando en estos boletines. Mientras que el dengue está mostrando un comportamiento atípico que desafía los patrones estacionales tradicionales. Vamos a detallar estos puntos. La brucelosis es el tema central del boletín epidemiológico de la semana número 2, es decir, el último boletín que emite esta Dirección de Vigilancia Epidemiológica, ¿sí?, al momento de presentarles esta información. Y esto no es casual. En este momento epidemiológico
es la zoonosis más prevalente en México. Se transmite principalmente por el consumo de productos lácteos no pasteurizados o por el contacto directo con animales infectados, particularmente el ganado en general. El grupo de mayor riesgo son personas de 25 y 44 años, es decir, la población económicamente activa, es decir, el grueso de las personas que participan en actividades laborales típicas. Y esto tiene sentido. Son trabajadores agropecuarios, veterinarios, personal que trabajan en rastros, en industrias como la lechera, muy importante aquí en nuestro estado de Jalisco, y personas que tienen este contacto frecuente con el ganado de diferentes especies que generan estos productos de consumo. Geográficamente, 4 estados de nuestro país tienen la categoría de riesgo muy alto. Empezamos por el estado de Michoacán, Jalisco, Zacatecas y Sinaloa, ¿sí? Estados del occidente de México. Todos ellos son estados con una importante actividad ganadera. Hay un dato revelador al final de esta diapositiva. Se observa un repunte en el periodo post-pandemia. ¿Por qué? Porque probablemente durante la pandemia hubo una reducción de la vigilancia epidemiológica y las campañas de vacunación hacia los animales, hacia el ganado. Ahora se están observando las consecuencias. Esta es una hipótesis muy interesante. Para nuestra práctica, si un paciente de estas regiones presenta fiebre ondulante, es decir, que sube, que baja, ¿sí? Dolor articular intenso, sudoración nocturna y antecedente de consumos lácteos sin pasteurizar o personas que tienen contacto con el ganado o participan de alguna manera en esta actividad económica, la brucelosis debe estar incluida dentro del diagnóstico diferencial y la derivación para confirmación diagnóstica, de acuerdo a las directrices de las autoridades de salud, es obligatoria. Esta es una enfermedad que requiere tratamiento desde el punto de vista alopático, antibiótico incluso prolongado y una supervisión médica muy estricta. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Y los animamos a ahondar en las características y la historia natural de esta patología. Y ahora llegamos a un dato epidemiológico particularmente preocupante. Una presentación de casos de dengue con comportamiento atípico. Atípico desde el punto de vista epidemiológico, claro. Estamos observando una transmisión activa durante diciembre y enero. Y esto es atípico. ¿Por qué? Porque normalmente, pues si pensamos que está transmitido por el mosquito del género Aedes, pues son de los meses de calor. Bueno, tradicionalmente se presentaba en los meses de mayor calor, ¿sí? Y que su actividad disminuía con esta disminución de la temperatura. El patrón clásico en México es mayor transmisión precisamente durante esos meses cálidos y lluviosos, julio, agosto, septiembre. Sin embargo, los datos actuales muestran casos activos en pleno invierno. Esto puede deberse a varios factores: el cambio climático, que mantiene temperaturas más cálidas en zonas costeras, presencia de criaderos dentro de los domicilios donde la temperatura se mantiene, o falta de control de este vector que verdaderamente sea efectivo. Los focos rojos están identificados de acuerdo a este boletín en los estados de Veracruz, Yucatán, Guerrero y Tabasco. Y todas estas son zonas costeras o tradicionalmente de clima cálido. Pero aquí hay algo muy importante para nuestra práctica clínica: la clasificación de estos casos activos. Recuerde que en las nuevas denominaciones tenemos 3 categorías: el dengue no grave, que es la forma más común; el dengue con signos de alarma, donde hay dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, sangrado de mucosas; y el dengue grave, ya con choque, hemorragias severas y daño orgánico. Bueno,
Esto es fundamental. Ante cualquier caso sospechoso de dengue, especialmente si presenta signos de alarma, la referencia inmediata a atención médica convencional puede ser mucho más relevante o importante. El dengue grave, por supuesto, es una emergencia médica que requiere manejo básicamente de tipo hospitalario. Recuerden que es mucho más importante el paciente que la propia terapéutica. Bueno, llegamos ahora a la tercera sección de nuestra presentación, que nos muestra otra cara de la realidad epidemiológica mexicana: enfermedades crónicas y de larga evolución. Este apartado es fundamental porque refleja el fenómeno de la transición epidemiológica. Nuestro país, en México, como muchos países en desarrollo, enfrentan una doble carga. Por un lado, enfermedades infecciosas que no se logra controlar de manera completa o total, y por otro lado, un aumento exponencial de enfermedades crónico-degenerativas. En esta sección analizaremos tres condiciones: las complicaciones de la diabetes mellitus, la lepra y algunos trastornos neurológicos y congénitos. Lo que veremos aquí es preocupante. ¿Por qué? Porque estas enfermedades crónicas no solo están aumentando en incidencia, sino que también están generando complicaciones que saturan los servicios hospitalarios y que tienen un impacto devastador en la calidad de vida de los pacientes. Como profesionales de la salud debemos entender que el manejo de estas complicaciones requiere un manejo o un enfoque integral, multidisciplinario y en la mayoría de los casos quizá a largo plazo. Vamos a los datos específicos. La diabetes mellitus es sin duda uno de los mayores problemas de salud pública en nuestro país. Los datos de este periodo muestran una alta incidencia de complicaciones agudas que se traducen en ingresos hospitalarios, y aquí necesitamos ser específicos con lo que estamos observando. Los casos específicos citados incluyen pie diabético, úlceras en miembros inferiores y desgraciadamente amputaciones y otras secuelas más. Son las más significativas desde el punto de vista estadístico, pero no son las únicas. Estas complicaciones no aparecen de la noche a la mañana. Son el resultado de años de control inadecuado de la glucosa, la falta de apego al tratamiento, la ausencia de revisiones periódicas y muchas veces de determinantes sociales como la pobreza, la falta de acceso a medicamentos y educación insuficiente sobre la enfermedad. El dato sobre complicaciones post-festividades de fin de año es revelador. Durante diciembre y enero hay un relajamiento en el control dietético. Comidas abundantes, ricas en carbohidratos, consumo de alcohol, estrés emocionales de las reuniones familiares. Todo esto genera o repercute generando descompensaciones. Esto es evidencia clara del cambio de perfil epidemiológico hacia las enfermedades crónico-degenerativas en adultos mayores. Nuestro país, como en muchas otras partes del mundo, está envejeciendo en su población en general. Y esto con ello, la carga de enfermedad se está desplazando hacia condiciones que requieren atención continua, especializada y desde el punto de vista económico costosa. Para nosotros, en la práctica homeopática, podemos acompañar el proceso, trabajar aspectos emocionales, apoyar en síntomas asociados, pero el control metabólico, la vigilancia de complicaciones y el tratamiento de emergencias como el pie diabético infectado suelen implicar procesos clínicos terapéuticos de mayor complejidad que incluso pueden rebasar la capacidad del tratamiento homeopático o del propio homeópata.
Así es que tómenlo en cuenta, valórenlo. Por lo tanto, la invitación es a que trabajemos en colaboración y en un momento dado y en ciertos pacientes, nunca como una sustitución. Esa sería una de las recomendaciones. Pasemos ahora a una enfermedad que muchos considerarían que es una enfermedad solo del pasado, pero que sigue estando presente, y es la lepra. La lepra es un tema principal. No tengo claro cómo puedo ayudarte con eso. La lepra, no Alexa, ¿sí? Qué bueno que tenemos el boletín epidemiológico que nos ayuda. Sí, la lepra es el tema, ya lo mencionamos, el tema del boletín de la semana 2. De la semana 2 del año 2026, es decir, del último boletín, y esto merece nuestra atención. El término correcto es enfermedad de Hansen, aunque los epónimos tienden a utilizarse menos. Causado por este agente patológico, Mycobacterium leprae. Es una enfermedad antigua, pero como se especifica aquí, no está erradicado. El estado actual muestra una tendencia a la baja, lo cual es alentador. Sin embargo, el documento enfatiza la necesidad de vigilancia activa para evitar rebrotes. Esto significa que los casos nuevos, aunque pocos, siguen apareciendo. ¿Por qué es importante esto? Por dos razones. Primero, se considera que la lepra es curable con tratamiento antibiótico multidrogas de 6 a 12 meses, es decir, de medio año a un año, el paciente se cura completamente desde la visión alopática. Pero el diagnóstico tardío puede causar discapacidades permanentes, pérdida de la sensibilidad, deformidades, cegueras y otras secuelas que pudieran parecer muy impactantes. Segundo, la estigma, es decir, el estigma que sufre el paciente con esta enfermedad. Durante siglos, las personas con lepra fueron segregados. Y aquí se enfatiza algo fundamental, el enfoque de la reintegración social del paciente. Una persona tratada puede llevar una vida completamente normal, pero nosotros como terapeutas de la homeopatía podemos ayudar mucho más en estos aspectos mentales y emocionales que puede implicar el paciente que está cursando por esta enfermedad o incluso que se considera curado desde el punto de vista alopático. Entonces, como profesionales de la salud, tenemos la responsabilidad de conocer las manifestaciones de esta enfermedad para no dejar pasar un caso. Manchas en la piel, sobre todo, con pérdidas de sensibilidad, engrosamiento de nervios periféricos, lesiones en nariz y orejas, quizá deberían alertarnos y encauzar al paciente a un tratamiento más especializado. La derivación oportuna puede prevenir discapacidad permanente. Entramos ahora a la cuarta y última sección del análisis epidemiológico, vigilancia especial y su relación con la salud pública. Esta sección es diferente a las anteriores. Aquí no hablamos necesariamente de enfermedades con mayor número de casos, sino de condiciones que por su gravedad, su potencial de prevención o su impacto social requieren atención prioritaria de las autoridades sanitarias. Abordaremos 4 temas: salud mental con enfoque en depresión, prevención de defectos de nacimiento, enfermedades raras como la hemiplegia alternante de la infancia y la vigilancia sindromática de enfermedades febriles exantemáticas, es decir, síndromes. Cada uno de estos temas representa un aspecto diferente de la salud pública moderna. La creciente importancia de la salud mental, las estrategias de prevención primaria, la visibilización de enfermedades raras
y los sistemas de vigilancias para prevenir brotes de enfermedades que quizá en un momento dado se consideran erradicadas. Como profesionales comprometidos con la salud de nuestra población, debemos estar informados sobre estas iniciativas y colaborar activamente en su implementación. Veamos cada tema en detalle. El 13 de enero se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión y el boletín de la semana 53, es decir, la última del año 2025, dedica un espacio donde detalla aspectos muy interesantes relacionados con la salud pública, dedicado a este tema que es crítico por la alta incidencia y las complicaciones e implicaciones que tiene. Las estadísticas globales son alarmantes. La depresión se estima que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. Esto es aproximadamente el 4% de la población mundial, ojo, que ha sido diagnosticada. Y recordemos que la mayoría de los casos suelen no diagnosticarse, por lo tanto no se reportan. Pero más allá de los números, hay un dato que no podemos ignorar. El impacto significativo de las tasas de mortalidad por suicidio. La depresión puede considerarse como una enfermedad potencialmente mortal. Los grupos vulnerables o más vulnerables que se identifican son dos: los adolescentes y los adultos mayores. En adolescentes, la depresión se asocia con cambios hormonales, la presión académica, como el bullying, el uso de las redes sociales y la construcción de la propia identidad de este ser humano en su desarrollo. Las tasas de suicidio en este grupo han aumentado dramáticamente en la última década. En adultos mayores, la depresión se relaciona con pérdida de autonomía, enfermedades crónicas, dolor, aislamiento social y pérdida de seres queridos. Lamentablemente, muchas veces se considera erróneamente como normal, ¿sí?, asociada al propio envejecimiento. Como profesionales de la salud tenemos una responsabilidad crítica aquí. Debemos estar capacitados para detectar signos de depresión como la tristeza permanente, la pérdida del interés, cambios en el sueño, en el apetito, fatiga, sentimientos de inutilidad, entre otros síntomas. Y lo más importante, ¿sí?, evaluar el riesgo suicida. Preguntas directas, algunas pruebas o la derivación a otros profesionales de la salud mental, emocional. Si esto excede nuestras capacidades, no solo es válido, es necesario. La homeopatía como terapia puede acompañar procesos emocionales, pero incluso en estos casos pueden presentarse depresiones severas o riesgos suicidas potencialmente, que no sean tan evidentes. Por lo tanto, esta derivación inmediata a sistemas de salud mental es de primera importancia y aquí no hay excepciones. Tomando en cuenta este punto anterior, en el Colegio de Licenciados en Homeopatía del Estado de Jalisco hemos programado un tema muy interesante que se estará desarrollando a lo largo de este año 2026. ¿Sí? Y estaremos hablando básicamente de los aspectos de salud mental y el abordaje homeopático integral. Talleres, conferencias, diplomado, aquí en la imagen y en nuestros medios de comunicación del colegio, en nuestras redes sociales y en otros medios de contacto estaremos promocionando diferentes actividades. Así es que si están tomando nota y les interesa el tema, que creemos que es de principal relevancia,
Esperamos que participen con nosotros en esta propuesta que hemos desarrollado, planeado y tenemos la intención de implementar con el mayor interés posible, pensando en nuestros asociados y personas que comparten nuestros objetivos. Así es que los invitamos a ponerse en contacto con los medios disponibles para que participen en estas actividades. No se lo pierdan. Salud mental, ¿sí? Y las cuestiones implicadas emocionales son el tema eje de este año, incluyendo las conferencias que aquí estaremos presentando, aunque hablaremos de diferentes enfermedades o patologías, pero estaremos poniendo el dedo en aspectos relacionados con la salud mental y aspectos emocionales implicados. Están cordialmente invitados a participar. Seguimos. Fíjense que otro dato muy interesante es lo que se presentó en la semana 52, la penúltima, desde el punto de vista epidemiológico y también cronológico, del 2025, ¿sí? Y se presentó un dato muy interesante como la Semana Nacional de Concientización sobre Defectos del Nacimiento, con foco específico en los defectos de cierre de tubo neural. La literatura indica que más o menos por ahí del día 23, a partir de la gestación, ¿sí?, el inicio de esta ovulación, en esta, no semana 23, día 23, corrección, día 23 de haber iniciado el proceso de gestación, se cierra este tubo neural, pero hay algunas implicaciones, sobre todo deficiencias en el consumo de algunos nutrientes importantes como el ácido fólico, el complejo B. Entonces se nos invita a participar en la concientización de esta patología entre toda la población en general. Recordemos que estas son malformaciones congénitas graves implicadas en el sistema nervioso central, lo que tiene que ver con la médula espinal, la propia columna vertebral, que se están desarrollando en este primer mes de gestación. Incluyen condiciones como la anencefalia, la espina bífida y otras patologías congénitas pues que pues son muy impactantes, aunque la miopatía probablemente no nos toque atender pacientes con estas características, pero sí podemos participar de manera muy activa entre la población con la cual tenemos contacto, de hacerles conciencia sobre esta enfermedad y los principales mecanismos para prevenir o disminuir sus efectos o incluso su incidencia. La evidencia científica es contundente. La suplementación con este ácido fólico antes de la concepción y durante las primeras semanas del embarazo puede reducir, ojo, reducir hasta en un 70% el riesgo de defectos de este cierre de tubo neural. La estrategia de salud pública es clara. Promoción masiva de ingesta de ácido fólico en mujeres de edad fértil, no solo las embarazadas, sino en todas las mujeres que potencialmente pueden quedar embarazadas, porque estos efectos se desarrollan antes de que muchas mujeres pues siquiera se enteren de que están embarazadas, porque normalmente alguna mujer decide hacerse prueba de embarazo porque en el siguiente periodo menstrual no aparecieron ni los signos ni los síntomas característicos de la menstruación. Entonces decide hacerse una prueba de embarazo, pero eso es hasta el mes. Recordemos que en este día 23 en promedio se dio el cierre de tubo neural. Entonces, pues esto ya sucedió antes de que la mayoría de las mujeres siquiera se den cuenta de que están en una condición del desarrollo de un embarazo en su cuerpo. Así es que la estrategia se enfoca principalmente en los aspectos preventivos. Según algunas guías, pero esto ya también había que comentarlo con el terapeuta de la elección,
¿sí? Dosis de 40 microgramos diarios de ácido fólico, ¿sí? De manera teórica, pero habrá que analizar las condiciones particulares de cada paciente para determinar estas dosis y esta ingesta. Tenemos esta oportunidad de participar en estos aspectos de prevención. Cada consulta con una mujer en edad reproductiva es una oportunidad para hablar con las pacientes sobre las implicaciones del consumo de este ácido fólico. Muy bien, esta diapositiva presenta dos puntos distintos pero igualmente importantes. En el punto A vemos una hemiplegia alternante de la infancia. Los datos, por supuesto. En la semana 1, en el boletín de la semana 1, el primero de este año, dedica espacio a esta enfermedad clasificada como ultra rara. ¿Qué significará ultra rara? Que afecta a menos de una persona por millón de habitantes. Y alguien pudiera pensar, entonces este dato deja de ser relevante. ¿Cómo ven? Este es un trastorno neurológico que aparece antes de los 18 meses de vida, caracterizado por episodios de parálisis que cambian de un lado del cuerpo al otro, puede afectar ambos lados de manera simultánea y se asocia con otros problemas neurológicos. El objetivo de incluirla en el boletín epidemiológico no es porque tengamos muchos casos, sino para hacernos conscientes, ya que los profesionales que nos hemos dedicado al área de salud deben conocer su existencia para realizar un diagnóstico diferencial neurológico temprano, si es que está en sus posibilidades, o si no, derivarlo al especialista más indicado. Un niño con episodios de parálisis alternantes no es epilepsia común, no es una parálisis cerebral infantil típica. Puede ser esta una condición rara y el diagnóstico correcto cambia completamente el manejo y el tratamiento para estos pacientitos. Ahora, el dato revelador. ¿Sí? Se mencionan 720 casos sospechosos, es decir, aún no están confirmados. ¿De qué? De la enfermedad febril exantemática. Esto no significa que haya 720 casos de sarampión o rubiola. Significa que el sistema de vigilancia identificó 720 cuadros febriles con erupción que requieren investigación. Esto es vigilancia epidemiológica en cierto sentido intensa. Bueno, no quiero usar la palabra agresivo porque pues, podría salirme del contexto. Vamos a dejar el dato intensivo. México ha logrado la eliminación del sarampión, teóricamente, y la rubiola endémica. Para mantener este estatus, cada caso sospechoso debe ser investigado, confirmado o descartado mediante pruebas de laboratorio específicas. Esta alta sensibilidad del sistema es intencional. Es mejor investigar 720 casos y descartar 719 que dejar pasar un caso real que podría iniciar un brote epidémico. Y a estas alturas, ya del cierre de fin de mes, ya los medios de comunicación ya nos dan información de que efectivamente ya está presente un brote epidémico. Pero hay que esperar a la confirmación de las autoridades de salud para generar una propuesta más oficial. Bueno, así se maneja estas condiciones o estas situaciones para que estemos muy atentos y familiarizarnos con estos cuadros. Acuérdense, un signo patognomónico del sarampión son estas famosas manchas de Copley. Los invito a investigar en qué consisten, incluso a visualizarlo en algunas imágenes que cualquier navegador web nos puede presentar, ¿sí? Y estar al tanto de el proceso de la historia natural de la enfermedad, de el sarampión, la rubiola, la escarlatina, ¿sí? Principalmente. Bueno,
llegamos a presentarle las conclusiones de nuestro análisis epidemiológico. El resumen es claro. Iniciamos este 2026 con una carga mixta de enfermedades infecciosas sumadas a enfermedades crónicas. Esta es la realidad de la transición epidemiológica mexicana. Se presentan 4 acciones sugeridas. Analicémosla. 1. Mantener la alerta en las enfermedades respiratorias agudas por temporada invernal. Esto significa estar preparados para una alta demanda de consultas de enfermedades respiratorias. Identificar factores de riesgo para complicaciones en adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, pacientes inmunosuprimidos y tener claros nuestros criterios de derivación, dificultad respiratoria, fiebre persistente y compromiso del Estado en general. La acción número 2, reforzar el diagnóstico diferencial de fiebres en zonas endémicas. En estados como Jalisco, Michoacán, Veracruz y Yucatán, ante pacientes con fiebre. Debemos pensar en dengue y brucelosis y no solo en infecciones virales comunes. La historia clínica dirigida es fundamental. Exposición a mosquitos, consumo de productos lácteos posiblemente contaminados o no pasteurizados, contacto con ganado, etc. 3. Atención prioritaria a complicaciones de diabetes post-festividades de fin de año o de Navidad. Enero es un mes crítico para descompensaciones en diabéticos. Debemos reforzar la educación, el apego al tratamiento, la vigilancia de signos de alarma, heridas que no cicatrizan, cambio de sensibilidad de los pies, infecciones recurrentes y algunas otras más. Deben alertarnos sobre estas condiciones. La acción número 4, vigilancia continua de enfermedades prevenibles por vacunación. Sí, por vacunación. El tema es controvertido, genera posiciones encontradas para unos y para otros, pero finalmente concedamosle al paciente el derecho de vacunarse o de no vacunarse. ¿Sí? Es quien él toma la decisión sobre sus tratamientos, sobre sus medidas preventivas, y si vamos a presentarle alguna evidencia o alguna opinión, si está bien sustentada, seguramente será de ayuda. Tómenlo en cuenta. Bueno, como profesionales también tenemos la responsabilidad, ¿sí? Si es el caso, notificar casos sospechosos de enfermedades exantemáticas, puesto que la vigilancia epidemiológica funciona si todos participamos. Estas recomendaciones son aplicables independientemente del enfoque terapéutico que estemos practicando. Antes de pasar a la segunda parte de nuestra presentación, es importante señalar las fuentes de información utilizadas. Todos los datos epidemiológicos presentados provienen de estas fuentes. Los boletines epidemiológicos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Y aquí están las 5 semanas que tomamos para presentar este análisis y compartirlo con ustedes. Sí, recuerde, estos boletines son de acceso público y pueden consultarse en el sitio web de la Dirección General de Epidemiología. Bueno, hasta aquí hemos completado este análisis epidemiológico. Ahora pasaremos a la segunda parte. Algunas propuestas terapéuticas homeopáticas. Así es que continuemos. Bueno, es importante establecer que desde el inicio nuestros objetivos y metodología. Aquí estaremos identificando medicamentos que con mayor frecuencia se presenta la necesidad de prescribir, ¿sí? De acuerdo a la experiencia. Obviamente para cada cuadro, o mejor dicho, para cada paciente, pues habrá muchas más posibilidades de las que aquí presentemos. Entonces, solamente les queremos compartir lo que la materia de William Buerig, que es uno de los textos clásicos
más consultados en la práctica homeopática, ¿sí? Con sus ventajas y sus desventajas, es lo que les estaremos proponiendo revisar, pero seguramente que ustedes harán mucho mejores análisis, mucho más detallados y más precisos para ofrecer el mejor proceso terapéutico para el paciente. Así es que empecemos, pero antes recordemos, esta presentación solo tiene fines educativos. La individualización del caso clínico es responsabilidad del profesional tratante. Cada paciente requiere una evaluación completa considerando su constitución, aspectos mentales, emocionales, síntomas generales, locales, físicos, que el profesional de la homeopatía tiene a bien considerar en la selección de cada remedio. ¿Sí? Eso es muy importante. Iniciamos, ¿sí?, con las propuestas homeopáticas, no son todas, ¿sí?, sobre la brucelosis, o también que tiene un nombre en algunas materias médicas, sobre todo algunas materias médicas que ya tienen años de haberse presentado o escrito y que pueden presentar también con el nombre de fiebre de Malta o fiebres ondulantes. El título es la clave: fiebres sépticas, remitentes y ondulantes. Suben y bajan el nivel de la temperatura. Esto es muy característico y que se presente de manera cíclica. Es distintivo, casi patognomónico de este cuadro patológico. El medicamento número 1 sería Baptisia tintoria. El keynote que aquí presentamos es el típico: estupor, paciente que parece estar en un estado de estupefacción, sensación característica de que el cuerpo está despedazado, como si las partes del cuerpo estuvieran separadas o desintegradas. O sea, el cuerpo está integrado, no desintegradas que se deshicieron o desaparecieron, no, que no están integradas en un solo cuerpo, a eso se refiere. La lengua suele presentar una banda de color marrón en la zona central. En cuanto a arsénico albo, la característica fundamental pues es la periodicidad de los síntomas. La postración extrema, el paciente está exhausto pero inquieto, hay ansiedad marcada, especialmente sobre su salud, y la sed es característica de sorbos pequeños de agua fría. El siguiente medicamento sería Eupatorium perfoliatum. Este medicamento, llamado de manera clásica rompehuesos, la fiebre rompehuesos, por el dolor óseo que produce. El paciente dice que siente como si le estuvieran rompiendo los huesos. Hay fiebre con características biliosas, náusea y vómito bilioso. Brionía alba. Recordemos el keynote principal: la agravación absoluta por el movimiento. El paciente quiere estar completamente quieto. Hay mucosas secas, marcadas, labios secos y agrietados, y gran sed de grandes cantidades de agua fría. Rhus tox. Contrario a brionía, aquí hay una inquietud física que mejora el dolor. Es decir, el paciente no puede estar quieto, necesita moverse constantemente, y la lengua tiene una característica, un triángulo o un enrojecimiento en la punta de la lengua. ¿Sí? El diagnóstico diferencial entre estos medicamentos se basa en las modalidades y los síntomas concomitantes únicos y característicos de cada caso. Y también pueden ser más medicamentos, no solo estos 5. Recordemos, es los que tradicionalmente se presentan con mayor frecuencia. Las enfermedades respiratorias agudas, aquí hay mucho de dónde escoger, pero eso implica que tengamos que ser más cuidadosos. Y además porque son las condiciones que más vemos en la consulta diaria, no solo en la homeopatía, sino en el sistema de salud en general. Esta diapositiva presenta los medicamentos por estadios de evolución. El título
menciona desde el inicio congestivo hasta la inflamación establecida. Estas enfermedades respiratorias agudas evolucionan en etapas y el medicamento apropiado va a ir cambiando incluso con cada etapa. Para la primera etapa hemos propuesto Aconitum napellus. Este es el medicamento de inicio súbito tras una exposición a un frío seco. El cuadro aparece bruscamente, frecuentemente durante la noche. Hay fiebre alta sin sudoración. El paciente está ansioso, incluso con grandes temores, ¿sí? Con miedo. Es fundamental prescribirlo en las primeras etapas. Si este medicamento no se prescribe en las primeras 24-48 horas del inicio de los signos y síntomas, probablemente ya no será el más indicado. Ferrum phosphoricum, para un estadio inicial pero tardío. Cuando Aconitum ya no está indicado, pero aún no hay exudado, ni secreciones claras, hay congestión local, fiebre moderada sin características muy definidas, quizá este medicamento de transición, Ferrum phosphoricum, sería el más indicado. Pasemos ahora con Brionía alba. Aquí vemos que ya hay afectación pleural y bronquial. Cuando la inflamación desciende a los bronquios o afecta a la pleura, ya tenemos tos seca, dolorosa, que obliga al paciente a sostener el tórax con las manos al toser y empeora por el más mínimo movimiento. Gelsemium, sinónimo de gripe casi, pero es solo una de sus múltiples aplicaciones. Este es el medicamento de la influenza típica. Hay 3 keynotes: pesadez, párpados pesados que no puede abrir, extremidades pesadas, temblor, puede temblar externamente o sentir temblor interno, y ausencia de sed a pesar de tener fiebre. Y belladona, aquí hablamos de una congestión violenta. Cuando hay una congestión intensa, súbita, la cabeza está ardiente, de temperatura, claro, roja, caliente al tacto, pero las extremidades están frías, las pupilas están dilatadas y hay un aspecto de intensidad en todo el cuadro. Muy intenso. ¿Sí? ¿Cuál sería la clave? Bueno, la clave está en evaluar cuidadosamente la etapa de la evolución de la historia natural de la enfermedad y la condición en que nuestro paciente llegue a la consulta, las características de la fiebre, las modalidades y los síntomas concomitantes para elegir el medicamento más similar al estado del paciente. El dengue se caracteriza por un síndrome doloroso y febril muy distintivo. La característica principal que define la experiencia del paciente con dengue es el dolor. Dolor intenso, profundo, que afecta músculos, articulaciones y hasta los huesos. Medicamento, el uno por excelencia, el más clásico, pero no el único, es Eupatorium perfoliatum. Boerick lo describe como el específico clásico para el dengue. La descripción del paciente es dramática. Siente como si le estuvieran rompiendo los huesos. Y es que este dolor intenso en todos los huesos del cuerpo pues hace que el paciente se queje de dolor. Y es el medicamento más frecuente, pero claro, no es el único. También pudiera ser Gelsemium. Aquí el énfasis está en el dolor muscular profundo con dolor abrumador. El paciente está exhausto, con una pesadez extrema de los párpados, que apenas puede abrir, los músculos están doloridos, como si hubiera corrido un maratón. Pero también puede aparecer un paciente que necesite Rux-Tox. Aquí la característica distintiva es la rigidez articular con dolor que obliga al paciente a moverse constantemente. A pesar de que el movimiento inicialmente duele, al continuar moviéndose, el dolor mejora temporalmente.
y además hay una inquietud física y mental muy marcada. El cuarto medicamento sería Brionía alba. Contrario a Rustox, aquí el dolor es tan intenso que el paciente rehúsa moverse, como Brionía alba. Cada movimiento aumenta el dolor dramáticamente. Presionar la parte dolorida puede dar algún alivio temporal. Un masaje, por ejemplo. Arsenicum album. Si el cuadro evoluciona hacia una debilidad vital alarmante o hay signos de colapso, Arsenicum puede estar indicado. Hay una postración extrema, ansiedad sobre la agravación de su condición, inquietud y a pesar de la debilidad. Recordemos, el dengue con signos de alarma o el dengue grave muy probablemente requerirán vigilancia y hospitalización inmediata. La homeopatía puede acompañar, pero valoremos si es lo suficiente para ayudar a estos pacientes o derivarlo por beneficio del paciente e indirectamente del propio homeópata. Entremos ahora a la esfera mental y emocional. La depresión y la melancolía, que son condiciones que requieren una comprensión profunda. El subtítulo indica que estamos trabajando tanto con la esfera mental y emocional, que es precisamente donde la homeopatía tiene una de sus mayores fortalezas. La individualización basada en características psicológicas y de comportamiento únicas y altamente específicas. Medicamento número 1, aurum metálico. No es el único. Y número 1 porque aparece ahí en ese orden, pero no necesariamente es el más utilizado. Este es el medicamento de la depresión más profunda conocida. Boehring lo describe para los casos donde hay disgusto total por la vida, un anhelo activo por la muerte. El paciente siente que ha fallado en sus responsabilidades, especialmente las profesionales o las financieras. Puede haber una idea suicida activa que puede no ser tan evidente y es un remedio que debe considerarse con mucha seriedad. Ignatia Mara. Este es para la pena aguda reciente. Ha habido un evento desencadenante claro, pérdida de un ser querido, rupturas amorosas, conflicto emocional importante. Hay suspiros frecuentes de tipo involuntario. El humor puede cambiar dramáticamente en minutos. Recuerden, risa que se convierte en llanto y puede tener algún componente histérico. Natrum muriaticum. ¿Aquí de qué estamos hablando? De una pena crónica o reprimida. Paciente que ha sufrido, pero quizá no lo expresa. Hay un aislamiento marcado, prefiere estar solo. Lo más característico es que agrava por el consuelo, no le gusta que lo consuelen. Si alguien intenta consolarlo, se molesta o simplemente se aleja. Y en estos pacientes puede haber resentimiento incluso guardado desde hace años. Y sepia. Aquí es un medicamento con un componente de estancamiento. Estancamiento desde venoso, funcional hasta emocional. Indiferencia hacia los seres queridos, seres amados. La paciente puede describir que ya no siente nada, ni siquiera por sus propios hijos. Hay una irritabilidad marcada, especialmente hacia la familia, con agotamiento físico y emocional. Y pues también aparece pulsatila. Este es el polo opuesto, Natrum muriaticum. Tristeza suave, llanto fácil. El paciente mejora dramáticamente con la compañía y el consuelo. Mejora al aire libre, caminando despacio. Y hay una cualidad de existir dependencia emocional hacia una persona. El cónyuge, el novio, los amigos, la familia, etc. Bueno, este es un recordatorio ético fundamental, el que voy a expresarles enseguida. Ante cualquier caso de depresión severa, especialmente
Si hay ideas o tendencias suicidas, la derivación hacia salud mental es muy importante. La evaluación del riesgo suicida quizá no es opcional ante los pacientes en estas circunstancias. Entonces, si queremos ayudar plenamente al paciente y disminuir el riesgo, aparte de nuestra propuesta terapéutica, ¿sí?, tomar muy en serio la idea de derivar a los pacientes con estos cuadros graves, que no siempre son fáciles de identificar. Bueno, en esta diapositiva abordamos un enfoque más constitucional y de asimilación, particularmente desde la perspectiva pediátrica que Boehrig desarrolló o presenta en su materia médica. Es importante aclarar que la homeopatía no va a curar los defectos del tubo neural que ya están establecidos. Estos requieren un tratamiento médico muy especializado. Frecuentemente la cirugía está indicado. El enfoque constitucional en niños con problemas de desarrollo óseo o asimilación es una tarea que sí es tradicionalmente del homeópata. Por ejemplo, calcárea carbónica. Este es un niño con un metabolismo lento, las fontanelas permanecen abiertas por más tiempo de lo esperado, sudoración profusa de la cabeza, especialmente durante el sueño, moja la almohada con esta sudoración y puede haber curvatura, ¿sí?, espinal, la columna vertebral, y son niños que tardan en caminar. En el caso de calcárea fosfórica, el problema, bueno, es un poco diferente. Puede haber un crecimiento rápido, pero el hueso en sí mismo es de mala calidad desde el punto de vista fisiológico y estructural. Los huesos incluso pueden ser un poco más blandos, se deforman fácilmente. Boehrig lo menciona específicamente como un coadyuvante en los casos de espina bífida. Ojo, coadyuvante. Las fontanelas también tardan en cerrar, incluso puede haber una dentición tardía. Para silicia, el problema pudiera ser un fallo en la asimilación de nutrientes. Puede comer bien, pero puede que no asimile estos nutrientes, sobre todo estos componentes inorgánicos, raquitismo, debilidad en la columna vertebral. El niño no puede sostener incluso la cabeza. Son niños que suprimen fácilmente, especialmente las secreciones de la piel y del oído medio. Para fósforo, niños altos para su edad, pero delgados, con huesos delicados y frágiles. Hay debilidad en la médula espinal y son niños simpáticos, abiertos, pero físicamente muy vulnerables o frágiles. Y sulfur, Boehrig lo denomina el gran antisórico. Es el medicamento para defectos constitucionales profundos cuando hay falta de reacción a otros remedios que quizá incluso pueden estar muy bien analizados, muy bien indicados, y es un poderoso estimulante de la fuerza vital en la homeopatía. Bueno, estos medicamentos, hablando de esta patología en particular, no sustituyen la suplementación con el ácido fólico en el proceso de prevención, ni el manejo médico especializado en casos bien establecidos o incluso en casos sospechosos. Porque no siempre el cierre del tubo neural es tan evidente como en apariencia pudiera presentarse. Entramos ahora a los trastornos neurológicos motores. Hablamos, ¿se acuerdan de este caso de parálisis de la infancia? Bueno, este es un tema delicado. Cualquier niño con parálisis requerirá evaluación neurológica competente y completa. El rol de la homeopatía es complementario, ¿sí?, y de mucha ayuda. Medicamentos como Causticum, medicamento con afinidad por tendones y nervios motores. La parálisis es típicamente progresiva, afecta más frecuentemente el lado derecho. Hay contracturas tendinosas, los tendones se acortan, limitan el movimiento y debilidad local en grupos musculares específicos.
Medicamento Latirus sativus, no tan conocido. Este medicamento, que los invito a ahondar más en sus características, está específicamente indicado en parálisis espástica. Hay hiperreflexia. Los reflejos tendinosos están exagerados. La marcha es característica, marcha cruzada, también llamada como marcha en tijeras, se le cruzan las piernas, ¿sí? Una sobre otra al caminar, incluso puede caerse por caminar de esta manera. Cocculus indicus. Este es un medicamento para debilidad paralítica que aparece después de la pérdida de sueño o estrés nervioso intenso. Puede haber historias de cuidado a un familiar enfermo durante las noches sin dormir, aunque es poco probable que esto suceda en niños. La debilidad es en la espalda, las piernas no las puede sostener el paciente por esta debilidad. Plumum metallicum, otro gran medicamento, ¿sí?, que afecta al sistema nervioso por intoxicación por plomo. Bueno, el uso de Plumum metallicum como de medicamento homeopático, la parálisis viene acompañada de atrofia muscular marcada. Los músculos se adelgazan visiblemente, hay retracción, los músculos paralíticos se contraen. Físicamente pudiera no ser tan notorio, pero fisiológicamente parecieran cortos o que se quedan cortos, y los dedos pueden contraerse en flexión. Se vuelven rígidos, contraídos. Secale cornutum. Aquí la parálisis se acompaña con trastornos circulatorios. Hay frialdad marcada en las extremidades paralizadas, hormigueo y sensación de que estas hormigas caminan sobre la piel a pesar de la frialdad objetiva y claramente que el paciente muestra o dice tener, ¿sí? Y incluso el paciente puede rechazar el calor o las aplicaciones calientes. Bueno, estos medicamentos en este tipo de patologías pueden ayudar en la rehabilitación neurológica, pero trabajando, haciendo equipo con la atención médica especializada. En cuanto a la diabetes mellitus y sus complicaciones, el subtítulo es claro: metabolismo y degeneración. Aquí es importante ser claros. Desde el inicio, la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2, que ahora se le denomina insulino dependiente y no insulino dependiente, requieren manejo médico también especializado y multidisciplinario. El control de la glucosa, la vigilancia de complicaciones, el manejo de emergencias como cetoacidosis o el estado hiperosmolar son parte de un dominio médico especializado. La homeopatía es un gran coadyuvante, sí, por supuesto, pero es poco probable que un paciente con diabetes pueda ser manejado exclusivamente con homeopatía. El nutriólogo, el psicólogo, hasta el odontólogo, el cardiólogo, el nefrólogo, no, hay una cantidad importante de profesionales involucrados en este paciente y sus complicaciones, para que lo tomen en cuenta. Dicho esto, veamos algunos medicamentos que William Wedig nos recomienda. Syzygium jambolanum, con acción específica para disminuir la glucosuria, la presencia de estos niveles de glucosa o la simple presencia de glucosa en la orina. ¿Sí? Esta glucosa en la orina, ¿sí?, en la era que no se utilizaba la insulina, este medicamento se usaba con cierta frecuencia, en la que puede haber debilidad, sed y úlceras en las piernas. En cuanto a uranium nitricum, las características son mucha sed, poliuria, es decir, estar orinando frecuentemente. Ojo, no confundir orina abundante con estar orinando frecuentemente. La degeneración hepática asociada,
La orina inicialmente es profusa, con alto peso específico. Este parámetro que aparece en el examen general de orina, que puede aparecer como gravedad específica, peso específico o densidad, es decir, una gran cantidad de solutos en la orina. El paciente está débil y presenta adelgazamiento rápido y donde pues, la pérdida de tejido corporal es muy evidente y en poco tiempo, semanas. En cuanto a fosforic acid, esto es cuando hay implicación nerviosa muy importante. Después de una pena, desgaste emocional, el exceso de estudio en cuestiones académicas, la orina es característica, lechosa o abundante. Hay cierta apatía mental que puede llegar a ser marcada y el paciente está indiferente a todo. En cuanto al arsénico en álbum, este es para complicaciones graves, especialmente en gangrenas. Hay una sed casi ardiente, pero solo de pequeños sorbos, de traguitos. Adelgazamiento también rápido, postración. Las úlceras en los pies tienen secreciones ofensivas, es decir, malolientes, y los bordes necrosados o necróticos. Y para el medicamento Lacticum acidum, Boerick lo describe con el trío clásico de la diabetes: sed voraz, o sea, muy intensa, hambre muy intensa y orina profusa. ¿Sí? Aquí puede haber dolores reumáticos o articulares asociados. Importante, estos medicamentos no sustituyen la insulina, tampoco sustituyen los hipoglucemiantes orales, ni tampoco el manejo médico. ¿Sí? Entonces hay que estar al pendiente del uso de esta propuesta terapéutica. El paciente sí o sí necesita un monitoreo constante de la glucosa. Paciente que no se involucra en el diagnóstico, en el tratamiento, disminuye las posibilidades de tener una mejor calidad de vida. Y las complicaciones de la diabetes, sobre todo las complicaciones graves, pueden ser verdaderas emergencias médicas. Así es que hay que estar muy al pendiente de este asunto. Para la lepra y afecciones cutáneas graves, ¿sí? Entonces estamos hablando, como lo indica el subtítulo, patología tisular de tejidos profunda. La lepra es una enfermedad bacteriana que requiere tratamiento con antibióticos multidrogas. La Organización Mundial de la Salud tiene protocolos específicos. Lo que presentamos aquí son medicamentos que históricamente se han utilizado el manejo sintomático de estas manifestaciones que tiene este cuadro patológico. Hidrocotile asiática. Este medicamento tiene una afinidad específica por la lepra tuberculosa, donde hay engrosamiento marcado de la piel, formación de tubérculos o abultamientos, descamación excesiva y la piel se vuelve gruesa e insensible en parches en ciertas zonas. Muy similar a la lepra. Otro medicamento es Ura con H, Ura brasilensis. Aquí hablamos de tensión en la piel como si estuviera muy estirada, formación de vesículas que se rompen fácilmente y hay una sensación característica como de astillas o espinas en la piel. El número 3, Oleum chaulomogra. Espero haberlo pronunciado bien y si no, pues pido disculpa de antemano. Este fue un medicamento clásico específico para la lepra antes de la aparición de los antibióticos. Este aceite de chaulmogra se usaba de manera tópica como internamente. Tiene acción en las manifestaciones cutáneas de la enfermedad. Arsenicum album vuelve a aparecer ahora en esta patología. Úlceras con características específicas, ardores intensos que mejoran con aplicaciones calientes, secreciones ofensivas,
bordes con coloración negruzca azulada, característicos de estos bordes necróticos. El paciente está inquieto, ansioso y friolento. ¿Y qué podemos decir de grafites? Este es para una piel callosa, dura, con tendencia a formar grietas profundas. Las grietas expelen o resumen este líquido pegajoso, viscoso, muy parecido a la miel, muy característico de este medicamento, y existe un engrosamiento de la piel, especialmente en estos pliegues. ¿Sí? Esta sería la propuesta típica, la propuesta tradicional para esta afección. Y en cuanto a las infecciones intestinales, gastroenteritis, disenterías, tifoidea, es otro terreno donde la homeopatía tiene una larga tradición de uso. Y aparece Arsenicum album. Este es el medicamento clásico para la intoxicación alimentaria. La imagen es dramática, vómitos y diarreas simultáneos. El paciente está extremadamente débil, postrado, ansioso sobre su condición. Hay ardor en el tracto digestivo. La sed es característica, desea agua fría, pero solo puede tomar o solo prefiere pequeños sorbos. Para Podophyllum, la característica distintiva es la diarrea en chorro. Sale expulsada con fuerza, es profusa, extremadamente fétida y típicamente indolora. No hay cólicos significativos, empeora por la mañana, especialmente al levantarse y cuando comienza a moverse. Aloe socotrina. Este medicamento es muy interesante. Aquí la inseguridad, sentirse inseguro que no tiene un control del esfínter anal. El paciente tiene miedo de moverse o expulsar alguna flatulencia, aunque sea está muy leve, porque pues tiene miedo de que escape parte de heces, materia fecal. Aquí las heces contienen mucho moco con apariencia gelatinosa, que nos habla de la gran inflamación en la mucosa intestinal. Hay urgencia para defecar, tiene que encontrar un baño, un sanitario o un lugar, ¿sí? Especialmente después de comer o ingerir bebidas. Veratrum album, Boerick lo llama el remedio del colapso. Sudor frío característico en la frente, vómito violento, como proyectil, con diarrea profusa simultánea, con diarrea. Esta diarrea es profusa y simultánea. El paciente colapsa, está pálido, casi cianótico, con extremidades frías. Y este sí es un estado grave, presentar estos signos y síntomas que requiere atención médica urgente. Y como medicamento final para esta diapositiva, para la diarrea en la tifoidea, es decir, la diarrea con el contexto de fiebres tifoideas o estados similares. La diarrea es muy fétida. La lengua tiene una característica muy importante y característica del cuadro, la patogenesia de este medicamento, una banda marrón en el centro. Hay estupor mental y el paciente parece estar medio dormido o medio confundido por la gran debilidad, la pérdida de fluidos que ha estado presentando este paciente. Ojo, importantísimo, la deshidratación severa es una emergencia médica, particularmente en niños y ancianos. Si hay signos de deshidratación grave, disminución de la presión arterial, disminución en la cantidad de orina o muy poca orina, o ganas de querer orinar y no sale orina, alteración del estado de conciencia, la atención médica urgente es imperativa. Tómenlo en cuenta. El principal enemigo en las enfermedades que se manifiestan con signos de diarrea, cualquiera que sea, la deshidratación,
es un punto fundamental a tomar en cuenta. Bueno, llegamos a la última diapositiva de esta presentación, que tiene que ver con la enfermedad febril exantemática, específicamente sarampión, escarlatina y rubiola. Aunque estas enfermedades en México se ha establecido desde el punto de vista de las autoridades de salud como una enfermedad controlada, gracias a la vacunación, argumentos de ellos, es importante que como profesionales conozcamos su manejo, especialmente porque aún podemos ver casos en niños no vacunados o brotes limitados, o incluso pacientes que, aún estando vacunados, presenten el cuadro. Como propuestas terapéuticas, belladona. Este es el medicamento clásico para la escarlatina. La piel está roja, lisa, brillante, con este calor radiante. Se puede sentir el calor del cuerpo, incluso sin tocar al paciente. Puede haber delirio con la fiebre, estas alteraciones neurológicas. Las pupilas pueden estar dilatadas y podemos concluir que históricamente belladona se utilizaba como profiláctico en brotes de escarlatina. Aquí un dato muy importante, en los parágrafos 100, 101 y el 102 los invito a revisar el concepto de el genio epidémico, donde Hahnemann nos hace una propuesta muy interesante y muy valiosa desde el punto de vista epidemiológico, no solo homeopático, que aquí es donde se prioriza las peculiaridades no de un paciente, sino las peculiaridades de la enfermedad que se presenta en determinado brote epidémico. Analícenlo, por favor, ¿sí? Para aquellos que tienen la idea que el análisis solo debe basarse exclusivamente en el paciente. No, hay que trascenderlo más allá y analizar las peculiaridades de la enfermedad también. Bueno, hablando de pulsatila, este es un medicamento clásico, tradicionalmente de primera elección para el sarampión. Catarro marcado, secreción nasal, ojos llorosos, fotofobia, tos seca, especialmente durante la noche. La característica en pulsatila es que la erupción puede tardar en aparecer o incluso ser incompleta. El niño está lloroso, quiere compañía y mejora con el aire fresco. Y recuerden, un signo patognomónico son las famosas manchas de Cople. En el interior, en la cavidad oral interior de la mejilla, estos puntos rojos, ¿sí? Incluso pueden aparecer con tonos blanquecinos, muy característico del paciente con sarampión. Otro medicamento pudiera ser Rustox. Estas erupciones vesiculares que contienen líquido, ¿sí? Hay picazón intolerable que empeora en el reposo. El niño está inquieto y no puede quedarse quieto en la cama. Movimiento. Esta es la gran característica de Rustox para las enfermedades que pueda manifestar. Siempre la inquietud, la ansiedad y la necesidad de estarse moviendo constantemente. Para apis melífica, ¿cómo sería un paciente que requiere este remedio? Bueno, la erupción es de color rosa con edema considerable. Hay hinchazón muy marcada, especialmente la cara, los párpados. Los dolores son de tipo punzantes, como picaduras de abeja, curioso, apis melífica. Y una característica muy importante, ausencia de sed a pesar de tener fiebre. Y que empeora por el calor y mejora por un descenso de la temperatura o aplicaciones frías. Brionia alba, bueno, cuando la erupción no brota, ¿sí? O tarda en aparecer. O incluso, pudiéramos pensar, la erupción se mete hacia el interior del cuerpo. Lo que clásicamente en homeopatía llamamos supresión de la erupción. Hay tos seca, dolorosa, y el niño quiere estar absolutamente quieto. Y hay mucha irritabilidad, es enojón. ¿Cómo
suele serlo el paciente que necesita ¿qué? Brionía alba. Bueno, colegas, hemos completado el repertorio de estas 10 patologías de acuerdo a los datos epidemiológicos que les hemos propuesto. Quiero cerrar esto con un mensaje fundamental. El conocimiento de estos medicamentos es una herramienta valiosa, pero la individualización del caso, la comprensión profunda del paciente y sobre todo el reconocer hasta dónde nuestra práctica terapéutica tiene límites, son esenciales para una práctica ética y efectiva. Bueno, la homeopatía, cuando hace sinergia con otros especialistas, con otros profesionales de la salud, ¿sí?, genera resultados maravillosos. Bueno, no me queda más que darles gracias por su atención durante este periodo, que iba a ser de 1 hora, pero la realidad es que toda la información era muy interesante. Espero que esta presentación sea útil para su práctica clínica y les haya brindado conocimientos, datos, experiencias, ¿sí?, tanto en su práctica terapéutica como en su conocimiento general. Los invito a consultar las referencias en el aspecto epidemiológico, a profundizar más en conocer la materia médica de William Wehrig y sobre todo mantener el compromiso de excelencia profesional y bienestar con nuestros pacientes. Y antes de darle las gracias, no me queda más que decirles o recalcarles que este trabajo es de un equipo. ¿Sí? En el consejo del Colegio de Licenciados en Homeopatía trabajamos, estamos interesados por el desarrollo de nuestros asociados, de los estudiantes que también se interesan, del público en general, ¿sí? Hacemos este esfuerzo con mucho cariño y con mucho interés. De antemano, si hay algún error o alguna sugerencia o algo, es bienvenida, todos podemos mejorar, ¿sí? Como cualquier actividad, está propensa a errores, pero seguramente que ustedes encontrarán la respuesta mucho más precisa de lo que nosotros podemos presentarles. Muchas gracias y que tengan excelente tarde. Nos vemos en el siguiente boletín o en otras actividades que les hemos propuesto en el colegio.